Hola chicos, ¿qué tal están todos? Bienvenidos a un vídeo más desde Playa del Inglés. Una zona hotelera por aquí y también pues puedes encontrar centros comerciales que albergan eh, bares y este tipo de cosas. Aquí por ejemplo en la propia esquina está este centro comercial, La Sandía. Este es uno también que alberga algunos bares, un centro comercial bastante pequeño que alberga algunos bares en su interior. Voy a ir allí, te muestro ese centro comercial para que más o menos lleven una idea de lo que se pueden encontrar aquí en Playa del Inglés. Normalmente Playa del Inglés, o por no decir la gran parte de la isla, todo lo que viene siendo los locales de ocio, todo mayormente el ocio te lo encuentras en este tipo de centros comerciales. Aquí, por ejemplo, está este, que es un centro comercial bastante pequeño, donde se puede encontrar bares y restaurantes. También más adelante hay uno que es un poco más grande, un poco más de lo mismo, restaurantes, bares, tiendas, supermercados. Madre santa. Y bueno, eso. Gente, temperatura. Ahora mismo tenemos una temperatura de 23 grados. Sí, más o menos iba disminuyendo. Se siente la noche, bueno, la tarde-noche un poco fresca porque apenas son las 8:35 de la tarde. Y bueno, la tarde se siente algo fresquita. Este es uno de los centros comerciales aquí en esta zona. Un centro comercial bastante pequeño, como dije antes. Creo que todavía no comienza la hora feliz. Quizás un poco más tarde. Son centros comerciales que donde más bien son visitados por turistas principalmente y siempre tienen un público en específico. Este es uno de los restaurantes también más visitados de aquí de la zona. Es un buen restaurante. Hola señor, ¿qué tal? Buenas noches. Es bastante popular entre los turistas. Creo que en la zona... Vamos a subir aquí arriba a ver qué hay. Es una zona que está rodeada de hoteles también y complejos de apartamentos hoteleros. Hay comercios como este. Swinger Club. Swinger Club. ¿A quién le gusta visitar los Swinger Club? Sí, un poco más de lo mismo, las diferentes plantas con algunos bares. Quizás un poco más tarde comienza a animarse también. Hago un poco más de movimiento.
Vale, en este vídeo me voy a estar dirigiendo hacia otro de los centros, un centro bastante popular aquí en la isla, mucho más en la zona sur. Entonces en este centro pues un poco más también de restaurantes, bares, tiendas, pero es un poco más animado. De hecho es una de las zonas más animadas aquí en esta área. No solamente es visitado por turistas, sino también por lugareños. Miren, allí hay un hotel también. Este hotel, en lo último de arriba, su terraza, tiene un restaurante y bar con unas vistas impresionantes. Puedes acceder a él por ese ascensor, un ascensor panorámico. Y por supuesto también las vistas son increíbles. Subiría allí tan solo por mostrar las vistas. No sé si pueda subir. Vamos a ver. Bueno, está este restaurante en 360 grados. Y este es el hotel Bohemia Suite y Spa. Bochinche. Un sitio para comer allí, algunas mesitas. Miren eso. Esta es la entrada al hotel, un hotel de 5 estrellas. Ah, no. Hola. Bueno, esperaré un poco. Vale, aquí en la entrada está este código QR donde es posible reservar. Bienvenidos a la 8ª planta. 8 pisos, 8 plantas. Un horario de 7 de la tarde a 11, de martes a domingo. Este es para el restaurante 360 grados y luego tiene el bar con un horario de martes a domingo desde las 6 hasta la 1 de la madrugada. Voy a subir al ascensor porque te quiero mostrar las vistas. Son unas vistas magníficas. A estas horas, bueno, las vistas son un poco diferentes a las que puedes tener durante el día. Pero bueno, igual durante el día, claro, vas a tener la vista de la playa y demás. 8 plantas. Ah, usted, por favor. Vamos a la última de arriba. Solamente voy a mirar un poco las vistas. ¿Tienes algún programa? ¿Cómo? ¿Tienes algún programa de YouTube o alguna cosita de estas? Sí, tengo un canal de YouTube, sí. Sí, ¿cuál? Rey Cuba. Ray Cuba, ¿el cubano? Sí, soy cubano, sí. Ah, eres cubano. ¿Ray cómo es? Rey Cuba. Rey. Sí. Rey Cuba. Rey Pues Cuba. mira, Pero a lo mejor Cuba con K. Cuba con K. Sí. Rey Cuba. A ver si lo veo. Vale, donde quiera que voy, sí me gusta mostrar un poco los sitios que visito y tal. Me encanta aquí la zona del sur de Gran Canaria. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te parece todo? Pues bien magnífico. ¿Sí? Todo estupendo, sí. Maravilloso. Bueno. Pues muy bien. Pues nada. te dejo Encantado, entonces. gracias. Venga, hasta luego. Pues sí, chicos, mira, bueno, aquí estamos en la 8ª planta. Sí, por favor.
Are you staying? Ya. Octava planta, aquí está el bar. ¿Vale? Y bueno, estas son las pistas. You're staying? Ya. Oh, sorry. Okay. Thank you. No había presionado todavía el botón para bajar. Pues sí, miren la vista que hay allí, gente. Es una vista estupenda, preciosa de Playa del Inglés. C'est moi et toi. C'est moi et toi. El viaje ha sido un poco corto, pero con las vistas son muy bonitas desde las alturas. Desde la octava planta las vistas son impresionantes. Hace 20 años y yo tengo 22. No, que va. Yo conozco la Polo. Bueno, continúo, vamos en dirección al anexo 2 de Playa del Inglés. Ahí está lo que le dije, ahí está la octava planta. Por el medio de la calle. Sorry. Toda esta zona de aquí es de complejos de apartamentos hoteleros. El Inglés es una zona muy bonita tanto de día como de noche. En la noche la iluminación hace realmente de las calles y los sitios un lugar maravilloso, estupendo, pero muy bonito, y mucho más a estas horas. Vale, estamos ya cerca del paseo marítimo. El paseo marítimo tiene varios kilómetros de longitud, no sé exactamente, pero sí son algunos kilómetros de longitud. Y este comienza, o sea, tiene una punta en el mirador de las dunas de Maspalomas y luego finaliza en San Agustín. Son varios kilómetros, aproximadamente quizás poco más de 6 kilómetros tendrá, no lo sé exactamente, pero sí que es un paseo que da gusto caminarlo, da gusto. Se camina muchísimo diariamente, no sé cuántos miles de turistas caminan diariamente este paseo marítimo. Puedes hacer ejercicio, correr, trotar. Ahora mismo las bicicletas y los patinetes están totalmente prohibidos transitar por el paseo marítimo, pero antiguamente sí. Antiguamente era posible con bicis y patinetes de punta a punta podías transitarlo. Miren allí, las vistas son preciosas. Una vista hacia San Agustín y allí puedes llegar por aquí por el paseo marítimo caminando, ¿vale? Y entonces en esta dirección se encuentra también las dunas de Maspalomas. Claro, a estas horas ya no se puede ver, pero sí son 400 hectáreas de arena. Y bueno, aquí está la playa. Y aquí está anexo 2. Todo esto aquí es anexo 2. Bajaré justo por aquí. Vamos a bajar por aquí y voy a estar atravesando un poco anexo 2 para que puedan ver. Anexo 2 es un complejo repleto de restaurantes y bares, tiendas. Allí puedes encontrar tiendas de souvenir
ropa de playa y todo este tipo de cosas, artículos de playa. Estamos a muy pocos metros de la playa, entonces es uno de los servicios principales que tiene esta zona. Encuentras restaurantes de comida internacional, comida local, típica canaria. Sobre estas horas más o menos ya comienza a aumentar el ocio nocturno. La vida comienza a vibrar un poco más. Sí, corre. Hay algunos lugares también que te ofrecen... Uy, ¿eso qué es? Miren ahí, una luz roja. Va subiendo, es raro, ¿no? Y no parece ser un avión, no sé si será un helicóptero probablemente, ¿no? Está demasiado bajo para ser un avión. No sé si se logra ver en pantalla, pero iba subiendo. Y creo que va tomando demasiada altura también como para ser un helicóptero, ¿no? Bueno, no lo sé yo. Aquí abajo también. Uy, mira. Está rara la luz esa, ¿eh? Se veía la luz justo desde aquí, como de la playa, ¿sabes? Mira, se ha desaparecido. Joder, qué cosa más rara, tío. Dios, qué cosa más rara, tío. Qué raro. Es que la luz salió como de aquí ¿sabes? A la altura de la playa, del nivel del mar ahí. Y mira, se ha desaparecido. Me cago en la hostia. Llegaron los aliens. Aquí está el Hard Rock Café Gran Canaria. Hay muchos sitios aquí que te ofrecen música en vivo, espectáculos. También es un complejo muy transitado a toda hora del día, tanto de día, tarde o noche. Aquí tienen una cartelera, como una programación de los días o sea, los diferentes días y horarios. Bueno, decía que tienen una cartelera aquí, es como una programación de los diferentes días y horarios en el que va a haber música en vivo, algún espectáculo, algo, ¿no? Y si algo como esto, música en vivo, muchos locales aquí te ofrecen esto, música en vivo, espectáculos, muchos sitios donde comer algo, beber, pasar un rato agradable aquí. Puntos de excursiones.
paseos en barco. Oh, in the one buggy, you can change. Un poco oscura la zona aquí. Yo no creo que tengamos 25 grados ahora mismo, quizás un poco menos, quizás unos 22, 23 grados aproximadamente. Es un buen sitio aquí. Siempre que caminas de un lado a otro, a todo lo largo del complejo, puedes encontrarte diferentes restaurantes con diferentes ofertas. Mucho vídeo aquí, vamos de barrio. Buah, sí que hay gente aquí hoy, ¿eh? Ya, no. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? ¿En tu casa llorando con perros? Sí, mi hermano. Este es un lugar muy movido aquí. Todos los restaurantes se encuentran en una muy buena ubicación con vistas al mar o vistas a las dunas, como es el caso de uno de los restaurantes que se encuentran casi al final del anexo, Casa Juan. Tienen unas vistas maravillosas a las dunas y justo es el sitio donde aterrizan también los paracaídas, así que es como una especie de espectáculo que puedes presenciar mientras vas comiendo. Hola, hombre, ¿qué tal? ¿Bien? No. Muy bien. La canta animada la noche hoy, ¿no? Sí, ahora sí, parece septiembre como agosto. Sí, ¿eh? Sí. Pues Venga, nada, buen seguid día. bien, gracias. Chao. Me tentaron muchas veces, pero no. Ay, pero no. Hemos salido de la zona de restaurantes mayormente, porque si continuamos también nos encontramos varios restaurantes más. Y luego es una zona un poco más abierta. Y estamos, bueno, donde está una de las entradas principales a la playa. Zona de tumbonas. Incluso a estas horas hay un montón de gente todavía dándose un buen chapuzón aquí. Las vistas son muy bonitas hacia San Agustín. Es una gran ciudad hacia lo lejos iluminado. Muchos bares aquí en esta zona. La gran mayoría ofrecen música en vivo, ofrecen espectáculos
y algunos otros música con DJ. También está el Xiao Xiao. Este es un buen sitio aquí. Creo que incluso se están preparando también para un espectáculo esta noche. Y bueno, se pasa bien, aquí se pasa súper bien. Salud, chicos. Las Palmas de Gran Canaria. España. Carlos no ha dicho nada, ¿verdad? Eso, ahora. Anybody from England? Where are you? Thanks on this. Anybody from Scotland? Ireland? Wales? Germany? Where's Germany? Come on, Germany, you can make some noise. Germany! You have to say yeah. Anybody from France? Belgium? Portugal? Austria? Portugal over here. Austria! Bulgaria! Rumanía! Aquí, mis amigos. Alright, guys. Vale, chicos, hasta aquí vamos a grabar el vídeo. Gracias por unirte. No olvides, si has llegado hasta aquí y has disfrutado este vídeo, pulsar el botón me gusta, pulsa el like, suscríbete y activa la campana, ¿vale? Comparte el vídeo para así llegar a muchas más personas. Ahora, hasta la próxima, chicos.